Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el doctor Juan Chial, médico y acupunturista. En estos 30 minutos vamos a estar hablando sobre medicina natural, sanación emocional, frecuencias energéticas y de temas que tienen que ver con la prevención física para poder mantener una vida sana, balanceada y armónica. En el día de hoy, a través de petición de mi vecina, que siempre está pendiente de todas las cosas que voy hablando y voy compartiendo en las redes, yo le pregunté, bueno, ¿qué tipo de tema le gustaría que habláramos? Y me dijo, ¿por qué no hablan de los sentidos? Y yo dije, bueno, eso es un buen tema en verdad, porque hemos estado hablando sobre cada uno de los sentidos por separado, mas ahorita quiero hablar sobre cómo podemos sanar a través de los sentidos. ¿Qué significan los sentidos? Normalmente son formas en las que nosotros podemos absorber parte de la naturaleza que está alrededor de nosotros, el ambiente, y poder tener una noción en cómo estamos, a dónde estamos. En ejemplo, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Son 5 sentidos en la que nosotros todos en teoría compartimos, o hay personas que de cierto modo van perdiendo sentidos o nunca nacen con ellos o no lo pueden desarrollar. Así que eso es también algo complejo en la que también se ha visto que las personas en las que están en estos tipos de situaciones le llaman discapacidad, una discapacidad visual o auditiva, o que sea mudo, todas estas cosas hacen que todos los otros sentidos que tengan se le desarrollen más. Entonces vamos a empezar primero con la sanación a través de los oídos, de la audición, que es nuestra capacidad de poder percibir sonidos en nuestro ambiente, de personas en las que hablan, comparten. Podemos escuchar música o, digamos, personas trabajando. Es una de las formas en la que uno de los sentidos que no, de cierto modo, percibimos bien, como que nos hemos como acostumbrado, pero cuando estamos en un completo silencio nos damos cuenta de, wow, el sonido, cómo influye tanto en las personas. Entonces, ahorita en este mundo que estamos diariamente en la selva de cemento, entre los pitos de los carros, el sonido de las personas a veces gritando, o todo tipo de sonidos estruendosos, causan en nosotros un estado de estrés y de sobrevivencia. Entonces empezamos a producir de forma inconsciente hormonas como el cortisol. Empezamos a producir cortisol y también adrenalina. Entonces, muchas veces cuando también empezamos a escuchar noticias o personas que están con una programación mental muy pesada o muy estresante, nosotros al escucharlo empezamos a sintonizarnos a esa frecuencia, ¿no? Empezamos a sintonizar a ese tipo de ruido mental, físico, y de cierta forma reaccionamos a ello. Por eso que vemos personas que empezamos nuestros días bien, otras personas tienden a estresarse con mucha facilidad, o a la misma vez son personas que le gustan hablar con mucha voz, muy alta la voz, para hacerse escuchar, porque de cierto modo su audición ya está como suprimida de escuchar tantas personas gritando, tantas peleas, tanto tipo de conflictos. Por eso que si nosotros queremos empezar la sanación a través de la audición, necesitamos ser mucho más precavidos en los lugares donde vamos a ir. Saber que, digamos, vamos a un lugar que hace mucho ruido, mucho como estruendo. Ejemplo, puede ser tal vez un concierto.
aunque sea música que te guste, la frecuencia y la intensidad en la que ponen la música es muy alta y causa en nosotros y en nuestros oídos un tipo de trauma acústico. Esto es algo que casi nadie habla al respecto, en la que yo tuve que, de cierto modo, sufrir de este problema y en la que ahora soy una persona mucho más precavida. La verdad, en este sentido, cada vez que voy a un bar que yo sé que va a ser ruidoso o tengo que ir a alguna fiesta o algo, siempre tengo tapones de oídos, de estos que venden en las farmacias. Estos que son como de gomita o hay unos que son reusables, que son lavables, que te pueden bajar un porcentaje entre un 20 a 40% de los decibeles. Entonces me dirán, o sea, pues eso se va a ver raro estando en una discoteca o algo así con tapones de oído. Pero, sí, raro se puede ver ahora usarlo, pero igual puedes disfrutar de la música, del ambiente, pero no te vas a perder la audición o vas a crearte un tinnitus, que este es otro tipo de enfermedad que se causa en la audición. El tinnitus es cuando el oído empieza a crear un tipo de trauma acústico y luego pierde parte de esa captación de frecuencia y lo reemplaza por un sonido fantasma, digamos un sonido como una estática que puede ser aguda o puede ser gruesa o puede ser un fluctuante y puede influir también hasta cuando estás estresado, cuando estás relajado. Todo depende, cuando estás en un lugar con ruido o sin ruido. Eso siempre va a persistir ahí y eso le roba mucho la calma a las personas. Conozco personas que hasta pierden el sueño, capacidad de dormir bien, porque ese trauma acústico es muy fuerte para las personas. Entonces, por eso, para prevenirlo, mejor es conseguir los tapones y cuando vayas a esas fiestas, usarlos. Entonces, de ese modo, aquí podemos protegerlo porque muchas personas a la edad de 60, 70 años ya pierden casi más de la mitad de la audición. Y todavía no tenemos ni un estudio de personas de nuestra edad escuchando música a sonidos más elevados de los estándar o a escuchar sonidos continuamente en un nivel casi llegando al límite. Eso hace y crea un desgaste también en los oídos y en nuestra capacidad de pensar, porque continuamente empezamos a recibir estímulos en nuestro cerebro, haciendo que influencien en nuestro cuerpo, en nuestro modo de pensar, en nuestra capacidad para poder sanar o enfermarnos. Entonces, por eso aquí también entramos en el sentido de la música. ¿Qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué tipo de programa te están inculcando en esa canción? Es importante, por mucho que es una canción que te resuena mucho, te profundiza dentro de tus sentimientos, hay que tener cuidado, porque son canciones que al cantarlas, al expresar palabras, también creas en el subconsciente un programa mental que te hace decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo necesito. Y ahí aplicamos cosas donde hay música que te lleva a los vicios, hay música que te lleva a la depresión, a la insatisfacción, al estrés, a los celos. Y son emociones que en realidad ahorita mismo no necesitamos que persistan en nuestra vida. Tenemos que saber que toda esa ansiedad más probablemente no es ni tuya, es algo que se te programó de forma subconsciente. Por eso, cuidemos la música que escuchamos, tratemos de escuchar o leer primero la letra antes de cantar la canción y darnos cuenta si es importante, si nos gustaría que la tuviéramos en nuestra vida o no. Entonces, seguimos con la vista. La vista es uno de los sentidos que puede ser para mí
el más importante. Podemos decir que el más importante. Todos los sentidos son importantes. Pero la vista tiene esa posibilidad de permitirnos poder caminar tranquilamente en este mundo, poder apreciar cosas con estos ojos que pueden percibir luces, colores, energías, objetos, personas, de todo. Y es uno de los sentidos que más nos discapacita cuando los perdemos. Por eso que aquí en Panamá el sentido de la vista, cuando lo pierden, ya los ponen como personas de segunda, tercera categoría, cuando en realidad tienen mucha capacidad todavía para desarrollarse. Solo que en ciertos trabajos manuales no van a poder ser. Pero, digamos, en otros países, digamos en China, yo he visto personas que hay salones especiales de masajes terapéuticos que ayudan a muchas personas en las comunidades y en la que le tienen mucho respeto, especialmente a los masajistas ciegos. Son masajistas que ellos tienen el desarrollo de otro sentido, que es el sentido del tacto. El tacto de poder sentir y poder, de cierto modo, ver a través de las manos, a través de la piel, a través de tu cierto campo energético. Puedes ver y puedes tener una noción de tu espacio también. Y cuando uno llega a desarrollar con profundidad ese sentido del tacto, tú podrías estar en un cuarto y comprender qué tan espacioso es, qué tan profundo tiene con hablar y recibir también ondas sonoras de vuelta, que es lo que le llaman el sentido del sonar. Y por eso es que cada uno de los sentidos están interconectados entre sí, para que nosotros podamos seguir interpretando la realidad que estamos viviendo y podamos de cierto modo movernos en ese estado, en ese mundo. Entonces, entrando profundamente en el tema de la vista, tenemos que ser cuidadosos con lo que miramos también. Tratar de no ver tantas las noticias, no ver tantas cosas negativas en las redes, porque eso nos está influenciando también y nosotros lo estamos interpretando en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, haciendo que empecemos a tener pensamientos negativos, cíclicos, de sufrimiento, de preocupación y de miedo. Todos son energías y emociones que nos llevan a la enfermedad. Y nadie lo puede percibir porque pensamos que los sentimientos en realidad no importan, cuando es parte esencial de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro balance. Por eso yo, procuro no ver cosas que me intoxiquen la mente o que me lleven hacia sentirme mal o preocupado, porque ya todos sabemos cuáles son esas cosas que nos hacen sentir mal cuando las vemos. Entonces, hagamos esa desintoxicación y tratemos de ver más la naturaleza, ver más las plantas. Para mí, forma parte de una terapia esencial hasta ver flores, admirar flores, olerlas, porque me llevan a una comprensión más profunda de la hermosura que es toda la naturaleza en sí. Nosotros todos somos hermosos, todos tenemos una geometría preciosa que nos crea, nos manifiesta, nos expande en esta realidad. Y parte de ello también es tener una casa limpia, procurar organizar lo más que pueda la casa para que puedas tener una mejor visión y claridad de las cosas. Estas cosas lo he estado haciendo en estos días que estamos empezando el año. Me he puesto a limpiar bastante y me he estado sintiendo con mucha más profundidad, más claridad, y a la misma vez me siento como en armonía. Y me doy cuenta ahora que más que debo estar trabajando en limpiar cada cierto tiempo, debería es continuamente organizar.
Así mantengo también organizada los pensamientos y la mente. La visión es muy importante, entender hacia dónde tenemos nuestro enfoque y también cuidarla de cosas como la luz, mucha luz del sol directa o pantallas de la televisión, de los celulares. Tratar que en la noche no estemos usando tanto el celular y las pantallas azules, porque eso afecta a la producción de melatonina de nuestro cuerpo, de nuestra glándula pineal, influyendo también así en nuestro sueño, en nuestro ciclo circadiano. Influye demasiado en tantas cositas. Por eso estos pequeños cambios hacen una gran diferencia en nuestra vida. Y yo me daba cuenta cuando yo estaba niño y no existían los celulares, las televisiones estaban empezando y me la cortaban antes de tiempo. Yo tenía sueños muchísimo más reparadores, más armónicos que ahora. Ahorita he tenido que hacer lo que le llaman la higiene visual, que por lo menos en las noches yo procuro prender una velita un tiempo hasta cierta hora y después apagarla y no tener mucho la luz azul activa y no estar viendo noticias o cosas que me influyan negativamente en mis sueños, en mi forma de pensar. Entonces el siguiente sentido es el olfato. El olfato es uno de los sentidos que apreciamos, despreciamos, tiene un poder increíble en la que dentro de la ciencia es una de las más difíciles de describir, porque un olor siempre tienes que tratar de describirlo con cosas que tú puedes o ver o puedes saborear, que eso sería a través del gusto. Entonces, el olfato nos puede ayudar muchísimo cuando estamos estresados, porque podemos, digamos, oler aceites esenciales, podemos oler flores que nos lleven a relajación, prender una vela aromática, idealmente que sea natural, y eso también ayuda a relajar el cuerpo y que nosotros nos podamos traer más a la presencia de aquí y ahora. Los olores también pueden influenciar cuando, digamos, estamos hablando con una persona o estamos en un grupo de lugar o un ambiente donde es pesado y podemos oler algo que huele fuerte, rancio, y de una vez nos obliga o nos aleja de ese lugar. Porque es un sentido de protección y defensa, entender que ese lugar lo más probable es tóxico o esa persona tenga una tendencia hacia la toxicidad y tengamos que encontrar la forma de podernos proteger. Si de cierto modo es irnos, también es, pero el olfato es muy importante y especialmente cuando queremos armonizar y armonizar con nuestra respiración, que es uno de los actos que hacemos de forma inconsciente y que debemos llevar a la presencia para poder aprovechar al máximo nuestra capacidad pulmonar. Entonces, cuando empezamos a respirar de forma consciente, permitimos que el aire entre hasta nuestro diafragma, todo, y así poder oxigenar mejor nuestro cuerpo, balancear nuestro sistema circulatorio y también calmar nuestros pensamientos que nos están llevando a respirar de forma como una forma de sobrevivencia, acelerada, corta, pausada, restringida. Y bueno, eso son cositas que uno no se da cuenta, pero en realidad están formando continuamente parte de nuestra vida y de nuestra, literalmente, formas de estar aquí vivos. Porque si no tenemos el olfato y la respiración, de una vez nos vamos a morir. Nos vamos a ir para el otro lado, porque es la única forma de poder hacer el grounding, pues. Una de las formas más
más vitales para poder existir. El siguiente sentido es el gusto. Podemos decir el gusto y la palabra. El gusto que nos ayuda a poder saborear las comidas, lo que ingerimos, lo que permitimos que entre a nuestro templo. Es uno de los sentidos que más le damos como ese tipo de como le dicen, gustos, pues como placeres. Digamos, en las comidas, en los besos, en las palabras, en las cosas que decimos, en las cosas que escuchamos. Es uno de los placeres más profundos que tenemos, que es el sentido del gusto. Y en la que ahorita mismo, curiosamente, el gusto ha sido de cierto modo amañado para que vivamos como en una sobredosis de dulzura, una sobredosis de azúcar, en la que mantiene nuestro paladar muy dulce y nos lleva a comer de forma impulsiva cosas que nos enferman, entre ellos el azúcar, los postres, las sodas, los alimentos procesados. Y tenemos que estar pendientes y cuidadosos de ellos para evitar cualquier tipo de placer excesivo que nos brinde. Encontrar que también el gusto necesita tener un balance. El amargo es uno de los sabores que menos se aprecia, pero a la misma vez ayuda a balancear mucho el ambiente, mucho nuestro cuerpo. Cuando somos personas que tenemos tendencia a la diabetes, que somos o a veces somos muy dulces o muy dóciles, el amargo ayuda a crear como una cierta firmeza y carácter. A mí personalmente como dulce de forma esporádica, pero balanceo mucho con el amargo, como muchas cosas que son amargas. Entre ellos vegetales, plantas, hago tés. Y eso es parte de por qué, de cierto modo, me puedo físicamente mantener fuerte y saludable. Porque no solamente como de un solo tipo de sabor dentro de todo el paladar de los sabores, como el salado, dulce, amargo, picante y hasta el umami. Y bueno, ya el último de los sentidos, que también es uno de los más importantes de todo, el sentido del tacto, de tocarse, sentir con la piel. Y nosotros hasta a veces desvalorizamos el poder del tacto, de sentir las cosas frías, calientes, sentir y el poder que tiene, digamos, un abrazo, un beso o una caricia o un masaje, a veces hasta con una acupuntura, que son con agujas. Todo se usa con el tacto. Se estimula el tacto, se libera, se desinflama. A la misma vez te baja la tensión. Y hemos estado viviendo un mundo, digamos, por lo menos aquí en Latinoamérica y en Panamá, considero que somos personas donde el tacto es algo que sí se aprecia, se valora, se motiva. En otros países o en otros continentes el tacto no es tanto, es mucho más frío, más alejado. Y de cierto modo, si tú ves el comportamiento de esas personas, también emocionalmente son más enfermizas, son más sensibles, más delicadas, más irritables. Por eso que yo digo, bueno, masajes deberían ser como, digamos, en China muchas personas tienen una cultura de realizarse masajes terapéuticos para relajar la tensión del cuello, la espalda, los hombros, la lumbar, las piernas cansadas, drenajes linfáticos. Lo hacen una rutina. Yo tengo esa rutina de por lo menos me hago un masaje una vez a la semana para bajar la tensión del estrés, de la carga del trabajo, del problema,
también para relajación mental. Y ya cuando llegan casos donde se me enquistan emociones negativas, estrés, tiendo a tener dolores musculares, que ya eso es cuando de cierto modo se usa el sentido del tacto de forma como disarmónica y empezamos a tener ese tipo de como angustia, cansancio, pesadez, tensión física. Así que el tacto, usémoslo de forma hermosa, aprovechémosla. Toquemos la naturaleza, las plantas, la hierba, las flores, las frutas que salen del mismo árbol. Conecten con alguna mascota, con algún ser querido y consigo mismo. Podamos darnos un abrazo de amor, un abrazo de conciencia, un abrazo, un tacto que a veces nosotros buscamos de forma vacía. Y para terminar, para conectar todos estos sentidos, yo digo que hay un sexto sentido que es el sentido de nosotros mismos, lo que sentimos nosotros en conjunto, el que siente todo esto. Y ese que siente tiene el sentido de la conciencia, el sentido de la claridad, de apreciar todo lo que está pasando con esta combinación de todo eso. Es como una intuición, una sensación que viene de las entrañas de uno mismo. Y para mí uno de los sentidos más profundos, te pueden quitar los ojos, te pueden quitar la audición, te pueden quitar el olfato y hasta el gusto. Tú podrías seguir vivo, tú todavía podrías mantenerte con vida, porque hay un sentido que va más profundo dentro de todos esos. Y a veces es el sentido que tal vez a veces no lo puedo ni describir, que literalmente nos mueve, es la energía que persiste y nos mantiene con vida. Que puede ser hasta el sentido de la vida, imagínense. Y el que aprecia y disfruta que dentro de todos estos sentidos puede disfrutar de existir aquí en esta tierra. Entonces, para mí es como una de las conclusiones. Al final, ¿por qué los tenemos? ¿Por qué sanamos? ¿A quién sanamos? ¿Y para qué sanamos? Esa es una de las razones y unas preguntas que al hacérnoslas nos daremos cuenta que dentro de nuestra esencia, dentro de nuestro cuerpo, existe ese espíritu, ese sentido espiritual que trasciende todas estas cosas materiales que estamos literalmente hablando y profundizando también. Así que espero que tengan un excelente día, muy bendecido, con muchas cosas positivas y armónicas para poder manifestarse en su día a día, y que todos sus seres queridos y sus personas que estén a su alrededor puedan contagiarse de ese amor incondicional, alegría, pacificidad y plenitud que tienen cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.